Tenemos aquí un objeto que no es ni mucho menos una obra de arte. Es un utensilio de heladería que es antiguo, por lo que he podido ver en internet, que es una herramienta muy buena para hacer investigaciones. Es de los años 30, 40. Es de la marca, como pone aquí, Gilchrist número 31. Es un fabricante, por lo que he podido averiguar, americano, que patentó en el año 1900 este sistema para hacer bolas de helado. Y bueno, aunque no es ninguna maravilla, como digo, ninguna obra de arte, sí es un objeto antiguo que puede resultar interesante tanto como curiosidad o como objeto coleccionable, como a la hora, por lo que yo lo presento, a la hora de hacer alguna restauración en la que podamos tocar partes metálicas y partes de madera. Y por eso me gustaría que, si os apetece, ver el proceso de restauración y ver distintas modalidades o distintos procesos que podemos hacer durante su restauración. Como veremos en muchas piezas, lo primero que hay que hacer es evaluar el grado o la profundidad de la restauración que queremos hacer. Aquí tenemos una pieza en la que esta parte entiendo que es níquel. Esta parte, por lo que he podido averiguar, puede ser latón, o en algunas webs habla de que es bronce niquelado. En todo caso es una pieza que está niquelada. Se puede ver que parte del niquelado se ha ido, pero bueno, no resta atractivo a la pieza. Y tenemos el mango, que es de madera. Veremos un poco qué podemos hacer con este mango de madera, que es quizás la parte que tenga más tratamiento. Y hay un tornillo que pasa a través del mango y que se inserta en la parte metálica, que es de hierro, está un poco oxidado, y seguramente interiormente, si se ha utilizado como es normal, como utensilio de una heladería, estará en mal estado porque la humedad se habrá introducido en el interior de este mango, tanto por esta parte como por esta haya entrado humedad y se encuentra oxidado. Veremos qué opciones tenemos para poder desenroscarlo o no, o ver las posibilidades de restauración que tenemos. También veo que hay un pequeño defecto que tiene esta pieza, que es que la pieza que gira, la parte que gira, no está en su recorrido normal. Cuando está en reposo no llega a la parte superior del cazo, y cuando se gira va más allá. Entonces esto es posible que en algún momento se haya hecho una limpieza a fondo, se haya desmontado y esta pieza no se haya montado adecuadamente. También veremos cómo se puede desmontar y colocarla de forma adecuada. El mango de madera, que es sobre lo que primero vamos a actuar, vemos que tiene aquí unas pequeñas estrías oscuras. Esto no es un problema de desgaste a lo largo del tiempo. Esto tiene origen en el momento en el que se hizo este mango de madera. Al utilizar unos sistemas de cuchillas para hacer esta pieza, el fabricante, estas cuchillas iban en esta dirección, y por las vetas de madera, al actuar, hacía como unas pequeñas escamas, por ir las vetas en este sentido, que se levantaban y hacían que saltara unos pequeños golpes en esas vetas, hacía que saltaran parte de esas vetas, y se generaba este problema que vemos aquí, por no hacerlo por el sistema tradicional que se utilizaba, que era de un torno. Esta misma pieza, si se hubiera hecho mediante un torno, que iría una pieza a un lado y a otro, que lo hiciera girar,
y se hubiera hecho en esta posición, no hubieran quedado estas marcas. Pero bueno, cada fabricante en su momento las hacía como consideraba más oportuno. En todo caso, esto afea un poco y lo que haremos será lijarlo para que quede en buen estado y no queden estas marcas que afean un poco el mango. Otro detalle que he podido ver es que aquí hay una pequeña mella. Hay dos pequeñas mellas, bueno, una un poco mayor, otra un poco más pequeña. Esto es del uso de que a lo mejor al golpear el cazo, en algún momento se ha abombado, se ha producido un pequeño abombamiento, y os explicaré cómo poder corregir esto de una forma razonable. No quizás pueda quedar perfecto, pero sí se puede corregir para que esta pequeña mella que hay aquí no quede al final de la restauración. Y como hablábamos, ver también la profundidad de la restauración. Vemos aquí en una imagen más cercana, vemos que hay partes en las que el niquelado se ha ido, aquí permanece, en otras partes se ha ido. Yo creo que lo ideal sería no quitarlo todo, no ser agresivos con una lija a la hora de quitarlo. Yo creo que lo ideal es pulir la pieza con un pulimento, sea con un líquido, sea con un algodón impregnado, para poder pulir la pieza para que las partes que mantiene el niquelado que permanezcan ahí, las partes en las que está el dorado, reparar algún pequeño defecto y dejarlas pulidas para que bueno, pues tengan un cierto brillo y su apariencia sea mucho mejor. Desmontar una pieza que lleva 70, 80 años ensamblada representa sus dificultades, y hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacerlo. En este caso queremos desmontar un mango de madera que está montado en una parte metálica con un tornillo pasante. Lo lógico sería añadir un poco de aceite en esta zona en la que supuestamente el tornillo se inserta en esta pieza, para intentar que fuera aflojando poco a poco, y aunque haya algún resto de óxido, poder hacerlo. Yo no lo recomiendo en esta situación porque tenemos madera. Si utilizamos aceite para intentar permitir que se pueda desenroscar este tornillo que pueda haber aquí, podemos encontrarnos con que el aceite penetra en la madera y la altera su color, altera su composición, y posiblemente después, a la hora de lijarla y barnizarla, nos pueda dar problemas ese aceite que se ha introducido y que incluso en la forma, o sea, el color de la madera lo haya alterado. Por lo tanto, voy a utilizar aquí una técnica que puede resultar un poco agresiva si no se hace con cuidado, pero que puede resultar efectiva cuando hay dos metales que están uno atornillado con el otro y cuesta mucho sacarlo. Como os digo, lo lógico y en primer lugar sería el echar un poco de aceite, pero como también os digo, no lo recomiendo en esta situación. Y vamos a utilizar el fuego. En este caso voy a usar un mechero con mucho cuidado, con mucha precaución, porque tenemos presencia de madera y la podemos quemar, pero el fuego, en este caso una pequeña llama, hace que los metales se dilaten y se contraigan, y ese pequeño movimiento, aunque sea microscópico, puede permitir que esa dilatación y contracción separe ligeramente los metales que están ensamblados desde hace tantos años y que nos permita el suficiente margen como para poder desenroscarlo. Entonces, con mucho cuidado, con mucha precaución, como hay que hacer todo en este tipo de restauraciones, vamos a calentar la parte en la que supuestamente está este tornillo insertado en la otra pieza metálica, y, insisto, con mucho cuidado, no dañar la parte de la madera, porque se podía ennegrecer o se podía incluso quemar, y lo que estamos haciendo es intentando que se dilate ligeramente una de las partes, de las dos partes de ese que están atornilladas,
para que nos permita sacar una de las piezas. Yo creo que es suficiente. Una vez que esta parte se ha podido calentar y se haya podido producir una dilatación y contracción, vamos a sujetar la pieza, en este caso con una llave inglesa, porque las tenazas que se pueden usar normalmente interiormente tienen unas estrías para sujetar mejor, y aquí podríamos dañar la pieza. Si no tuviéramos la opción de usar, como os digo, una llave inglesa o una pieza que pueda sujetar sin posibilidad de mellar o que nos produzca alguna alteración, también podríamos usar, yo lo voy a usar por precaución, en este caso es un poco de una servilleta de papel o cualquier otra, o un trapo o una tela con la que recubrimos la pieza para intentar no mellarla. Yo aquí la he introducido para sujetar la pieza, que no gire, y en este caso lo lógico sería intentar desatornillar así, en esta posición, pero yo lo voy a hacer girando para poder hacer palanca y poder hacer más fuerza. En este caso el tornillo es de unas buenas dimensiones y lo podemos hacer. Entonces, girando aquí, voy a intentar. Entonces hay que hacer fuerza, con cuidado, vemos que empieza a girar y continuamos, ya podemos continuar girando la pieza con cuidado, procurando no dañarla y sujetando, como os digo, la parte metálica con algún sistema, en este caso una llave inglesa, que con una protección adecuada para no mellar la otra parte, la parte que estamos sujetando. Voy a desmontar el tornillo, que es un tornillo que pasa a través de la pieza de madera. Lo primero que vamos a intentar es retirarlo lo suficiente como para poder extraerlo, y el primer movimiento que vamos a hacer es golpeándolo sobre una superficie que no sea dura, para intentar no mellar esta parte del tornillo, porque después a la hora de volver a introducirlo podríamos producir alguna mella y tener dificultades a la hora de introducirlo. Entonces golpeamos sobre una parte, sobre algo que no sea excesivamente duro, en este caso una pieza de madera, y ahora lo que haremos será con un destornillador o con una pieza que no sea excesivamente gruesa, intentar golpear para que termine de salir todo el tornillo. En este caso está un poco compactado por el problema de óxido, y con mucho cuidado para no mellar ni la pieza metálica ni la pieza de madera, para poder sacarlo. Ya he desmontado completamente el mango, se puede apreciar que está oxidada la parte del tornillo. Esta operación que he hecho no es imprescindible en todos los casos, porque es posible que en algunas circunstancias no se pueda desmontar y se pueden hacer restauraciones muy correctas sin necesidad de desmontarlo, pero esta es la opción ideal para poder trabajar más cómodamente y hacer una restauración en profundidad. Aquí tenemos el tornillo que tenemos que retirarlo de aquí. Es posible que en algunos casos necesitamos golpearlo o hacer fuerza para poder desmontarlo. Yo aquí lo que voy a hacer es golpearlo sobre una superficie relativamente blanda, en este caso una madera, y no golpearlo directamente, porque con un martillo podríamos mellar esta zona del tornillo y después tener problemas a la hora de volver a insertarlo en su ubicación. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, he conseguido que salga golpeándolo con una superficie no excesivamente dura. Vamos a ver, sí, sale relativamente bien, y ahora procederemos a limpiar esta parte.
para dejarlo en mejor estado. Incluso se puede en algún caso barnizar para que no continúe el proceso de oxidación. Y ahora sí podremos limpiar, lijar y barnizar el mango en óptimas condiciones. Las partes metálicas vamos a desmontarlas también para hacer un mejor proceso de restauración. Por lo que vemos aquí hay una lámina metálica que es la que sujeta el conjunto, aunque realmente también tiene otro sistema de sujeción que es este pequeño pivote que hay aquí. Entonces, en todo caso, lo primero que tenemos que hacer, haciéndolo con cuidado para no mellar, es desmontar esta pequeña laminita que ayuda a sujetar la pieza. Aquí ya la hemos podido desmontar y pulsando sobre este pivote podemos extraer esta pieza. Después, como veremos, la giraremos para que se quede insertada en su forma adecuada, ya que no estaba bien colocada por algún proceso de limpieza seguramente. Interiormente, este dispositivo tiene un muelle para que la pieza vuelva a su lugar cuando se está usando. Entonces, cuenta con un pasador, un pequeño pasador aquí, que lo que vamos a hacer es extraerlo, siempre con mucho cuidado porque estas piezas metálicas se pueden romper, y sacamos este pequeño pasador y vamos a intentar efectivamente que salga esta pieza. Y vemos que aquí hay un muelle. Este muelle se ha girado esta parte final del muelle para que no se salga involuntariamente de su ubicación. Lo corregimos, lo enderezamos, aunque es bastante fuerte, para poder extraerlo de su sitio. Siempre con mucho cuidado, no excediéndonos y evitando que se pueda dañar y que posteriormente a la hora de montarlo no lo podamos volver a montar porque se haya partido. Incluso en este caso creo que es excesiva la longitud de esta pequeña pieza metálica. Aunque se cortara, aunque se partiera en ese punto, podría seguir funcionando correctamente. Una vez desmontado, como es lógico, es mucho más fácil hacer la restauración, hacer la limpieza y dejarlo de una forma impecable. Y también veremos cómo corregir estos golpes que tiene el cazo en esta parte. Para eliminar las abolladuras que tiene el cazo voy a usar un botador, su parte anterior que tiene una cierta curvatura, e intentando que al golpear estas pequeñas abolladuras vuelvan a su sitio, eliminarlas, y utilizando como soporte esta madera blanda. Es una operación que hay que hacer con mucho cuidado, con mucha precisión, porque podemos generar más daño del que intentamos solucionar. Entonces, haciendo varias comprobaciones y con mucho cuidado, en cualquiera de las melladuras que haya, es preferible hacer varias operaciones, golpear en numerosas ocasiones, evitando siempre hacer un exceso de corrección con el que podamos dañar la pieza. Volver una pieza a su estado original en muchas ocasiones estaría difícil, pero en este caso yo creo que con cierta delicadeza y con un poco de precisión he conseguido que prácticamente desaparezcan esas pequeñas melladuras que había. Por lo tanto, vamos a iniciar lo que sería tanto el proceso de pulido y abrillantado de esta parte metálica, como el lijado y el barnizado de la parte del mango de madera. Lijar piezas de madera en muchas ocasiones es más una cuestión de paciencia que de una técnica muy depurada. En todo caso, hay que ir siempre de una lija más gruesa, mediana,
o más fina, siempre en ese orden, porque las vetas que podamos alterar con la lija, con una lija de un grano más fino, siempre se corregirán y quedará un aspecto más suave. Normalmente, salvo excepciones muy concretas, la madera siempre es necesario barnizarla, o teñirla o darle algún tipo de protección para que no quede en su estado natural, porque en esa situación es muy frágil. Y entonces, desde lo más elemental y básico que se ha utilizado en la historia, desde ceras de abeja hasta barnices, actualmente hay barnices sintéticos de gran calidad, con tintes, con distintos acabados, pero normalmente siempre hay que la madera, independientemente de la calidad, del tipo que sea, del tono, de las vetas que tenga, siempre es necesario lijarla y protegerla para que no se alteren sus cualidades. Entonces, en este caso, lo que habíamos dicho, vamos a intentar quitar estas pequeñas melladuras que están aquí desde el momento en el que se hizo la pieza. Una buena forma es girándola. También se puede lijar en este sentido, que puede resultar más cómodo. Y, como decía, siempre de lija. En este caso no es necesario quitar una gran superficie, voy a utilizar una lija de grano medio y terminaré siempre con una lija un poco más fina, muy suave, para que la superficie quede bien pulida y bien lisa. Sea cual sea el sentido en el que se haya lijado la madera, siempre hay que terminar, como os decía, con una lija fina para dejar un acabado suave y siempre a favor de la veta. En este sentido, en este caso, las vetas tienen esta dirección y es el sentido en el que hay que seguir para el último lijado, el proceso casi de pulido de la madera con una lija muy fina. Es siempre en este sentido, porque si lo hiciéramos a contraveta, se podrían quedar marcas de la lija, por muy fina que sea, que aunque no lo veamos ahora, posteriormente al barnizar, sí podría verse algunas pequeñas marcas en ese sentido. Entonces, siempre el último lijado pulido hay que hacerlo sea cual sea la forma en la que tenga la pieza, en el sentido de las vetas de la madera. Para las piezas metálicas con óxido, como es este tornillo, necesitamos primero, lo que siempre os recomendaré, unos guantes para no pincharnos o dañarnos, y se pueden utilizar desde limas para quitar partes muy gruesas de óxido, y una herramienta muy importante, que son los cepillos metálicos con cerdas metálicas. Los hay de muchos tipos. Entonces, procurando, en este caso se puede coger bien, pero si fuera una pieza más pequeña, cogerlo con algún alicate o algo que nos permita sujetarlo de forma adecuada, y pues con también un proceso de paciencia, ir con el cepillo de cerdas metálicas. Los hay más duros, más suaves, incluso los hay de gran tamaño para piezas más grandes, y igual que el lijado, con paciencia y perseverancia, ir quitando todas las partes que se puedan desprender hasta llegar al metal más o menos estable, que es el que mantendremos. Para las demás piezas que no están oxidadas, porque no son de hierro, lo esencial es, lo primero es un proceso de limpieza con agua y jabón, y con un estropajo o con un cepillo, que no es necesario que sea metálico, pero con un cepillo de cerdas fuertes, que quite todos los restos de suciedad y de todo tipo de restos que se hayan podido acumular durante el tiempo en el que se ha usado esta pieza. Os lo diré en más de una ocasión, el primer paso para una restauración es una buena limpieza, sea en este caso con agua y jabón o de otro tipo,
pero la limpieza es siempre esencial en un proceso de restauración. Con un estropajo, con un cepillo de cerdas relativamente duras, se puede quitar mucha parte de los restos de suciedad que se han acumulado con el tiempo. Una vez bien frotados y bien limpios, se retira todo el resto de jabón y se pone sobre un paño para que se sequen y vamos, pierdan toda la cantidad de agua para seguir restaurando. Las piezas que sean un poco pequeñas, como por ejemplo este tornillo, se pueden colocar en un alicate para poder sujetarlo mejor y no hacernos daño, y con un cepillo poder limpiarlo de forma adecuada. Lo vamos girando para exponer todas las partes al cepillo y hacer una limpieza en profundidad. He limpiado en profundidad las partes metálicas y las podemos dejar encima de una servilleta, de un paño, para que se sequen. El proceso que vamos a hacer a continuación es el de el barnizado del mango de madera. Respecto a esto, quiero hacer una consideración que haré en alguna ocasión más, y es todas las piezas, sobre todas las piezas que se barnizan. Yo me he encontrado en muchas ocasiones con piezas incluso delicadas de madera que están barnizadas, que tienen una superficie rugosa, y no es porque se hayan lijado mal, sino porque el barniz que se ha aplicado estaba manchado, estaba impregnado de polvo en muchas ocasiones de la propia pieza que se ha lijado, que no se ha limpiado bien. Hay un proceso que es tan importante como el del lijado y que se haya dejado la pieza muy lisa, que es limpiar, aspirar, mejor dicho, toda la pieza, interiormente en este caso y exteriormente, e incluso después pasarle un paño húmedo para retirar todos los restos de polvo que puedan quedar en la superficie de la madera. Con esto lo que conseguimos es que el barniz que apliquemos estará limpio y no se quedarán esas pequeñas motitas de polvo que luego harán que la superficie esté rugosa. Y además tiene el añadido de que ese barniz que se ha impregnado al utilizar la brocha, y normalmente se vuelve a meter la brocha para coger más barniz en el bote, en el recipiente en el que esté el barniz, eso hace que ese barniz quede ya impregnado para veces posteriores de ese polvillo que nos hará que la superficie quede rugosa, no mate, porque independientemente de que el acabado sea brillo o mate, si ese barniz le quedan restos de haber lijado esa madera, polvo de esa madera, siempre, hasta que no tiremos o acabemos con ese barniz, siempre le quedarán una superficie rugosa, y por mucho que lo lijemos y volvamos a barnizar, nos seguirá quedando esa superficie rugosa. Por lo tanto, una consideración importante es que la pieza que se vaya a barnizar esté siempre perfectamente limpia, aspirada y con un paño húmedo pasado para que no quede absolutamente ningún resto de polvo en la pieza. Una vez que tenemos la pieza de madera perfectamente limpia y sin restos de polvo, vamos a barnizarla. Y una pieza tan pequeña como esta es un poco complicado el poder sujetarla para poder barnizarla. Yo utilizo muchas veces para piezas pequeñas como esta un sistema que es el de insertarla de alguna forma en algo que nos permita manejarlo libremente y después dejarla a la espera de que se seque, pinchada sobre alguna superficie que no esté en contacto con nada. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo tenemos muy fácil porque tenemos la parte interior en la que, por ejemplo, podemos introducir una varilla de madera, y ayudándome con un bastoncillo lo voy a hacer que se quede ahí sujeto, aunque quede un poco extraño. Esto nos va a permitir poder manejar con total tranquilidad la pieza
sin necesidad de mancharnos y que nos permita barnizarla y después dejarla pinchada, por ejemplo aquí, para que se seque perfectamente. Entonces, voy a usar una brocha muy fina con las cerdas son muy suaves para barnizar esta pieza y que quede un acabado muy suave. Ya hablaré en otra ocasión respecto a los barnices y los tipos de madera que nos podemos encontrar, desde oscuras, claras, blandas, con vetas, sin vetas, los tintes. Daremos un repaso, pero en esta ocasión pues sencillamente vamos a ver algo muy elemental, como es el poder barnizar esta pieza, siempre usando, como veis, un sistema un poco rudimentario, pero que nos permite mantener la pieza aislada y sujetarla de forma adecuada. Una buena técnica para barnizar es usar una brocha con unas cerdas de calidad y coger poca cantidad de barniz. Entonces, hacer siempre pasadas, muchas pasadas, sin mucha cantidad de barniz y insistiendo, aunque parezca que está ya perfectamente extendido, insistir mucho para que el barniz quede perfectamente extendido. En este caso, como nos permite el tenerla sujeta, nos permite dar barniz en los distintos ángulos, en las partes que están un poco incluso ocultas, lo vamos a poder hacer. Repito, muchas pasadas, poca cantidad de barniz, muchas pasadas, y veremos después cómo hacer para las siguientes manos. Un buen acabado de una pieza barnizada debe tener como mínimo 2 manos de barniz, al menos. En este caso es un barniz con un acabado satinado, sin tinte. Veis que va oscureciendo la madera en cuanto aplico el barniz. Es una característica que tienen las maderas que son un poco oscuras. Esta es una cosa intermedia, creo que es roble o haya. Yo pienso que más que será una madera de roble, y que automáticamente, en cuanto la barnizamos, en cuanto aplicamos el barniz, aunque sea incoloro como es este caso, no tiene ningún tipo de tinte, vemos que se oscurece bastante. Insisto, muchas pasadas suaves, extendiendo perfectamente, y eso nos va a permitir que quede el barniz perfectamente distribuido y que no haya gotas de barniz que luego se vayan a descolgar en el proceso de secado. Siempre es preferible dar 3-4 manos de barniz con una capa fina que dar menos capas de barniz más gruesas. Eso no es lo adecuado. Una vez que consideremos que está perfectamente extendido el barniz, en este caso, con el sistema que hemos utilizado, sobre una superficie, en este caso es un tipo de corcho de este blanco, lo pinchamos y eso nos permite que la pieza se vaya a secar sin estar en contacto con nada y quede perfectamente acabada. Para pulir metales hay en el mercado distintos tipos de pulimento. La mayoría suelen ser líquidos que tienen un producto abrasivo en suspensión. Otros son, por ejemplo, pues que vienen ya en algodón, que viene la sustancia impregnada. En todo caso, el sistema que utilizan es el de esa pequeña parte de material en suspensión abrasiva que al frotarlo contra la superficie, el contenido abrasivo lo pule y lo deja más brillante, quita los restos que pueda haber, y hay varios tipos de pulimentos. Algunos son más agresivos, con algún compuesto químico añadido, y otros son sencillamente una pasta muy fina con la que pulimos la superficie.
Supongo que también dentro de su composición en unos serán los granos más gruesos y serán más abrasivos, otros serán más finos, pero siempre el principio es ese. En el caso de un líquido, hay siempre que moverlo porque esa sustancia está en suspensión, ese pulimento agresivo o abrasivo, ese líquido, es necesario removerlo, echarlo en un paño preferentemente de algodón y empezar a aplicarlo a las superficies. Las superficies, al igual que con el proceso de lijado, es una cuestión de paciencia, de pasarlo muchas veces, hasta que veamos que se han retirado la capa ennegrecida exterior y que la superficie queda más brillante. Normalmente el proceso hay que seguir las recomendaciones del fabricante. Veis que se mancha el paño por la suciedad que estamos quitando con el producto abrasivo. Y el proceso normalmente es que una vez que aunque aquí no lo he hecho suficiente, una vez que se ha pulido de forma adecuada, es pasar otra parte del paño que esté limpio para quitar esos restos, y vemos que la superficie queda mucho más brillante. En el caso de otro producto que puede ser que viene ya impregnado, el propio algodón que viene del propio fabricante nos lo suministra, también el proceso es el mismo, es pulir con este algodón impregnado de esta sustancia, y una vez que notamos que ya hemos limpiado suficientemente, veis que también se pone oscuro, una vez que se ha pulido suficientemente, con un paño limpio se retiran los restos de esta sustancia para que quede mucho más brillante. Después de más de 24 horas de proceso de secado, este mango de madera está totalmente seco. El barniz que hemos aplicado tiene que estar ya totalmente seco, y podemos, después de una primera mano, podemos hacer un proceso de lijado para dar una segunda mano y posteriores. En este proceso, las manos posteriores de las capas posteriores de pintura que demos será siempre con el mismo procedimiento. Una vez secada la capa anterior, lijamos suavemente y damos una capa posterior. Cuantas más capas, mejor. Pienso que, como os he dicho, un mínimo de 2, 3, 4, el número de capas irá mejorando la calidad del acabado. He detectado en esta capa que he dado un pequeño defecto, no sé si se puede apreciar, y es en esta parte hay un pequeño pelo del pincel que hemos usado. Este pelo puede ocurrir que tanto el pincel o brocha que usemos, por muy bueno que sea, por mucha calidad que tenga, aunque lo hayamos limpiado bien, hayamos desprendido todas las cerdas o todos los pelos que pueda tener adheridos y que estén sueltos y se puedan desprender a la hora de barnizar o de pintar, esto puede ocurrir. La solución, con una lija muy fina, lijar en la parte, suavemente, en la parte que tenemos ese pelo. Si ese pelo o esa cerda sobresaliera mucho, intentaríamos quitarlo. Aquí con la uña estoy raspándolo un poco, y si conseguimos desprenderlo sería mejor, sería lo mejor. Si no podemos, en todo caso, en esa zona, pasar muy suavemente la lija para eliminar ese resto que nos ha quedado ahí. Hay otra opción para el acabado ideal de una pieza de este tipo, que es menos agresivo que la lija, que es la lana de acero o la lana metálica.
son unas pequeñas hebras de metal que lo que nos permiten es hacer un lijado muy fino en el que quitamos el brillo que pueda tener, los pequeños restos que pueda haber de pintura, y dejamos la superficie preparada para una nueva capa de barniz. A mí me gusta mucho este tipo de producto porque en superficies que no son lisas puede hacer un trabajo muy adecuado, una buena terminación, porque al no ser plano podemos introducirlo en pequeños huecos para que limpie, para que deje una superficie a la vez lisa y a la vez rugosa que permita que se adhiera la siguiente capa de pintura o de barniz en este caso. Hay que tener precaución con este tipo de abrasivo porque se desprenden pequeños filamentos de metal. En este caso yo no estoy utilizando guantes porque es muy poca superficie, pero lo adecuado es usar guantes porque se desprenden pequeñas láminas y aunque es difícil que se claven los pequeños filamentos que contiene, puede ocurrir. Y también se puede desprender algo de polvo. Yo lo estoy haciendo muy suavemente, pero en superficies más grandes y durante más tiempo es muy conveniente el usar tanto guantes como una mascarilla que proteja del polvo o de los filamentos que tiene esta lana metálica o lana de acero. Una vez lijada suavemente la superficie que hemos barnizado, que ya está seco el barniz, el proceso que tenemos que hacer es exactamente igual que la anterior capa. Limpieza absoluta, aspirado, paño húmedo para retirar cualquier resto de las limaduras o del proceso de lijado para que posteriormente no nos encontremos con rugosidades. He aplicado 3 capas de barniz a este mango del que estábamos restaurando y yo creo que con estas 3 capas ha quedado un acabado perfecto, suave. Este barniz que he aplicado es satinado, con lo cual tiene un brillo intermedio entre un brillo que sería un acabado brillante a un aspecto muy apagado que podría ser un barniz mate. Este acabado satinado yo creo que queda realmente bien, estéticamente bien, y vamos a proceder al montaje de todas las piezas que tenemos aquí desmontadas. Ya hemos desbastado y pulido todas las superficies, siempre de productos más abrasivos a menos abrasivos, terminando con algún tipo de pulimento que deje brillantes las superficies. Y aquí tenemos todas las piezas ya limpias, pero desmontadas, y vamos a montarlos. He visto que hay aquí un muelle que tiene unas partes que sobresalen y que yo creo que podrían cortarse. He estado haciendo pruebas y he visto que no sería necesario algunas partes que sobran de este muelle, como por ejemplo esta parte trasera. En esta parte trasera estaba doblada para sujetar el muelle, pero realmente no sería necesario porque en el eje de esta pieza tenemos un pasador que se introduce a través de ese eje y que hace que la pieza permanezca unida y que no haya ningún riesgo de que se desmonte. Por lo tanto, aunque de fábrica venía hecho con este trozo que sobresale de los muelles para ser doblado y que el conjunto se mantenga hecho un bloque, que no se desmonte, podemos perfectamente cortar eso que sobre estéticamente. Es una cuestión más estética. Y para saber dónde tenemos que cortar,
lo que voy a hacer es marcar con una punta de rotulador, marcar sobre ese trozo de alambre de tornillo que sobra, y en la parte superior también. Lo marco a la altura exacta en la que debemos cortarlo, ya que no se debe hacer de forma aproximada. Y desmontamos de nuevo. Y con un alicate, en este caso, vamos a cortar justo a la altura que hemos marcado. Puede que haya muelles o piezas metálicas que sean más difíciles de cortar, otras incluso no se podrían hacer con unos alicates, sería necesario cerrarlas con un disco abrasivo o con una sierra. En este caso es relativamente blando y lo podemos cortar. El problema que tenemos es que al cortar con unas tenazas o con unos alicates, quedan siempre una parte que puede ser cortante, queda un filo ahí que debemos eliminar. Para ello, para evitar hacernos daño, voy a usar una lima para rebajar ese filo que se ha producido al cortar el trozo de metal. Eso es muy frecuente, que cuando se corte algo quede un filo, y siempre se debe eliminar porque nos podemos cortar con él. Puede quedar una parte metálica muy afilada y siempre es conveniente con una lija, en este caso lo estoy haciendo con una lima, ir redondeando esa superficie tanto en una de las partes como en la otra, para que no quede un filo con el que podamos cortarnos, y así lo rebajamos. Haciendo un acabado en redondeado. Bien, yo creo que al tacto queda perfectamente. Entonces podemos iniciar el montaje de la pieza. Si en alguna ocasión tenéis algún problema a la hora de desmontar una pieza que tenga muchos elementos, es conveniente hacer fotografías de la pieza antes de desmontarla, por si tenemos luego alguna duda, el poder hacer un montaje adecuado, no equivocarnos. En este caso es una pieza relativamente sencilla, los componentes son sencillos. Esto estaba aquí, en esta posición. Podemos poner ya, aquí llevaba una arandela, podemos poner el pasador. Como veis, el tornillo queda ya, el muelle queda ya a la altura de la pieza, no sobresale, no tenemos que girarlo y quedar ahí una parte que sobresalga. Por la parte superior también ha quedado a la altura de la pieza y estéticamente queda mejor. Ponemos la arandela para que permita un juego sin especial rozamiento, y volvemos a colocar el pasador. A veces los pasadores no están perfectamente alineados y es conveniente ajustarlos para que puedan entrar otra vez en su ubicación. Y aquí lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo, que es separar un poco sus patillas para que no se vayan otra vez hacia atrás, que no se salgan de su ubicación. En este caso, bueno, pues es un proceso relativamente sencillo, en el que separamos esas dos patillas que tiene el pasador para que no se salga. Vamos a colocar la pieza que en este caso hace que al girar se pueda retirar la cantidad de helado que se ha cogido. Esa es su función. Y lo que vamos a hacer es colocar en su ubicación, recordar que esta pieza no estaba bien montada, que se quedaba desajustada y que
cuando estaba en la parte más retraída, quedaba en mitad del recorrido, y cuando la girábamos del todo se salía un poco de su sitio. Entonces vamos a enfrentarla correctamente, la ponemos en su ubicación. Ahora veremos si no está bien alineada, lo podemos corregir, y lo que hacemos es esta pieza, este botador que tiene aquí, lo vamos a poner en su sitio para que entre en su emplazamiento. Vamos a ver si el giro es el adecuado. Sí, porque cuando va hacia atrás en el recorrido queda alineado. Cuando va hasta el final tiene un poquitín incluso más del recorrido. Supongo que cuando se fabricó esto, lo que hacía es que ayudaba a sacar la bola de lado. Y tenemos que poner la otra pieza que ayuda a sujetar este eje. Siempre hay que poner, cuando se vaya a montar, hay que poner la parte más pequeña primero, y para permitir que a la hora de montarlo no tener que hacer tanto esfuerzo o doblar demasiado la pieza para que vaya a su ubicación. Lo ponemos en su sitio y giramos. Ya queda ensamblado en su sitio. Y ya solamente nos queda, a través del mango, ver la posición adecuada, porque vemos que tiene aquí unas láminas, unas pequeñas láminas que se han hecho presionando el propio eje, que vayan en su ubicación adecuada. Ahí está. Y ya no nos queda más que roscar. Y tendremos la pieza perfectamente terminada, montada, y yo creo que ha quedado relativamente bien, con un acabado, tanto la madera como la parte metálica, bastante lustroso y en muy buen estado. Espero que os haya gustado este proceso de restauración, y veremos en las imágenes del vídeo tanto una fotografía antes de la restauración como otra una vez hecha la restauración, en la que se puede ver perfectamente la diferencia, porque en el proceso puede uno perderse un poco, la diferencia del estado original a cómo ha quedado en el momento actual después de la restauración.